¿Qué impacto tuvo la depresión en tu matrimonio? Bueno, le dio a todo el mundo una nueva y conveniente etiqueta. ¿Diana es inestable?, decían. Durante años se afirmó que las historias sobre la princesa Diana eran exageradas, demasiado emocionales e incluso imposibles de creer. Pero ¿y si la verdad siempre fue mucho más extraña y dolorosa de lo que cualquiera quiso admitir? ¿Y si aquellos momentos que se descartaron como simples rumores eran en realidad señales de alarma visibles para todos? Acompáñanos a repasar las historias que nadie quiso creer sobre la princesa Diana y su profunda necesidad del amor de su madre. Aunque Diana Frances Spencer no nació en la realeza, sí vino al mundo dentro de una familia rica y noble. Sin embargo, lo que pocos saben es que, desde su infancia, lo único que Diana deseaba era sentirse amada. Tristemente, ese anhelo nunca pareció cumplirse. Desde el mismo instante de su nacimiento, Diana sintió que no era realmente deseada. Con 2 hermanas mayores y un hermano mayor fallecido, sus padres ansiaban desesperadamente un hijo varón. Cuando nació Diana, la decepción fue evidente. Años más tarde, finalmente tuvieron un niño, pero eso no mejoró en absoluto la vida de Diana en casa. El matrimonio de sus padres, Edward y Frances Spencer, era tan infeliz y conflictivo, que terminó rompiéndose cuando Diana tenía apenas 6 años. Ver a su madre hacer las maletas fue devastador para ella, aunque se aferró a la promesa de Frances de regresar por sus hijos. Con una fe desgarradora, la pequeña Diana se sentaba en el umbral de la casa, esperando pacientemente a una madre que nunca volvió. No es que Frances no quisiera regresar. Había huido de un matrimonio tóxico en busca de felicidad junto a otro hombre, convencida de que podría llevarse consigo a sus 4 hijos. Sin embargo, cuando la disputa por la custodia llegó a los tribunales, todo se descontroló. En un giro impactante, la propia abuela materna de Diana, Ruth Roche, baronesa Fermoy, dama de compañía de la reina madre, declaró en contra de su hija y aseguró que Frances no era una madre apta. Eso fue suficiente para que el tribunal otorgara la custodia al padre de Diana, el conde Spencer. Diana desconocía todos esos detalles. Para ella, lo único evidente era que su madre no había luchado lo suficiente por quedarse con ella. Se sintió abandonada y, en medio de tanta inestabilidad, comenzó a tener dificultades en la escuela. Mientras sus hermanos lograban adaptarse con facilidad a la vida en internados, Diana solo ansiaba afecto. La victoria legal de su padre supuso, para Diana, una profunda pérdida de seguridad emocional. Fue arrancada de la familiar costa de Norfolk y trasladada a la fría y solemne grandeza de Althorpe, la residencia ancestral de los Spencer. Allí, la herida causada por la ausencia materna no hizo más que profundizarse. Su padre, aunque cariñoso, solía mostrarse distante, y la llegada de una nueva madrastra, Rain, fue vivida por Diana como una invasión y un reemplazo cruel que resentía profundamente. Se dice que, en un arrebato de furia infantil, llegó incluso a empujar a Rain por las escaleras. Más adelante, Diana describiría su infancia como una etapa profundamente infeliz, marcada por la soledad constante y una necesidad desesperada de ser lo suficientemente adorable como para que nadie la abandonara jamás. Esa herida temprana nunca cicatrizó del todo. En 1982, cuando Frances habló con un biógrafo sobre el divorcio y reabrió viejas heridas, Diana quedó profundamente afectada, pese a ser ya adulta y un ícono mundial. El trauma de su niñez se convirtió en el filtro a través del cual Diana interpretaría todas sus relaciones futuras. Pero ¿cómo influye una infancia marcada por el abandono y la búsqueda de amor en la mujer que llegaría a ser? Especialmente cuando esa mujer estaba a punto de casarse con la familia emocionalmente más rígida del mundo, una base nada firme. La primera vez que Diana conoció al príncipe Carlos, ella tenía 16 años y él salía con su hermana mayor, Sarah. 3 años después, en 1980, Carlos estaba soltero y de luto por la muerte de su amigo Mountbatten, cuando volvieron a encontrarse. Según contó Diana, hablaban de Mountbatten y de su pareja. Ella expresó su preocupación por la soledad del príncipe
y por la tristeza que sentía tras la pérdida de su amigo. En el momento en que le dijo que necesitaba a alguien a su lado, él se lanzó hacia ella y comenzó a besarla. Los medios siempre habían mostrado una enorme curiosidad por Carlos y por quién sería la futura reina. Su relación con Diana, por supuesto, desató una atención implacable, y la vida privada de ella quedó invadida por los paparazzi. Tras apenas unos meses de noviazgo, Carlos le pidió matrimonio en el castillo de Windsor el 3 de febrero de 1981, con 32 años. Carlos estaba sometido a una enorme presión para casarse y asegurar un heredero. Según se cuenta, interpretó un mensaje de su padre, el príncipe Felipe, como un ultimátum, lo que lo empujó a comprometerse con una mujer a la que apenas había visto una docena de veces. Su ya famosa y vacilante respuesta durante la entrevista de compromiso, cuando dijo, lo que sea que signifique estar enamorado, reveló una realidad emocional tan fría como inquietante. El vacío emocional era profundo. Mientras tanto, Diana no estaba en absoluto preparada para la jaula dorada que suponía la vida real. Arrancada de un piso compartido en Londres, donde disfrutaba de charlas triviales, risas espontáneas y la cercanía de sus amigos, fue arrojada de golpe a la frialdad protocolaria y al aislamiento rígido del Palacio de Buckingham. La joven llena de vida que había encantado a la familia en Balmoral desapareció, dando paso a una esposa asustada y profundamente sola, convencida de que la institución vigilaba sus llamadas y controlaba cada uno de sus movimientos. Si las bases de su matrimonio ya estaban debilitadas por el deber y la distancia emocional, ¿qué precio silencioso pagó Diana en su cuerpo y en su mente tras los muros del palacio, convertida en una princesa frágil? Una de las primeras cosas que Diana reconoció sobre la presión de la corona fue la exigencia constante de perfección, una carga que le provocó numerosos problemas de salud. Sin embargo, uno de los más graves fue la bulimia nerviosa, un trastorno alimentario del que habló abiertamente años después. Diana situó el inicio de esta enfermedad en los primeros tiempos de su matrimonio, explicando que no surgió por una obsesión con el peso o la imagen, sino como una respuesta directa al dolor emocional. Los episodios de atracones seguidos de purga se convirtieron en una forma de liberar sentimientos de rechazo, pérdida de control y una soledad abrumadora. En aquella época, los trastornos alimentarios eran poco comprendidos y rara vez se abordaban abiertamente, especialmente dentro de los círculos aristocráticos y reales. Como consecuencia, Diana sufrió en gran medida en silencio, sin el apoyo médico o psicológico estructurado que podría haberle ayudado antes. La bulimia tuvo efectos físicos evidentes. Las purgas repetidas pueden dañar el sistema digestivo, los dientes y la garganta, además de provocar fatiga crónica y desequilibrios electrolíticos. Aunque gran parte de este sufrimiento permaneció oculto, Diana reconoció más tarde que la enfermedad afectó seriamente su energía y su bienestar general durante años clave de su vida pública. A pesar de mostrarse radiante ante las cámaras, en privado luchaba contra el agotamiento y el malestar físico constante. Paralelamente, Diana atravesó episodios de depresión profunda. Se sentía aislada dentro del hogar real, privada de apoyo emocional y confundida sobre su papel. La invadían sentimientos de insuficiencia y la convicción de que estaba fallando como esposa y como figura pública. Estas crisis depresivas se repitieron a lo largo de los años y estuvieron estrechamente vinculadas al deterioro de su matrimonio. Además, tras el nacimiento del príncipe William, Diana sufrió depresión posparto, una condición hoy ampliamente reconocida pero poco discutida en aquel entonces. También admitió haber tenido episodios de autolesión durante sus primeros años como princesa de Gales. Más tarde explicó que esos actos no respondían a un deseo de morir, sino a una desesperada llamada de auxilio. Su franqueza al hablar de estas experiencias, años después, resultó impactante y poco habitual para alguien de su posición. Con el tiempo, Diana buscó ayuda terapéutica y comenzó a comprender mejor su salud mental. El diálogo con profesionales le permitió identificar patrones de comportamiento y reconocer los detonantes emocionales de sus trastornos.
Gradualmente fue recuperando el control sobre la bulimia y desarrollando mecanismos de afrontamiento más saludables. Aunque la recuperación no fue rápida ni total, este proceso marcó un punto de inflexión en su autoconciencia y fortaleza interior. De manera crucial, Diana decidió hacer públicas sus luchas personales. Al hacerlo, rompió tabúes profundamente arraigados en torno a la salud mental y los trastornos alimentarios. Su valentía contribuyó a cambiar la percepción social, especialmente en el Reino Unido, donde estos temas habían sido tradicionalmente silenciados. Muchas personas, en especial mujeres, se vieron reflejadas en su historia y dejaron de sentirse solas. Y si Diana ya libraba batallas invisibles contra su propia salud, ¿qué ocurrió cuando descubrió que no estaba sola en su matrimonio, sino que competía con un amor que nunca había desaparecido del todo? El espejismo del cuento de hadas se desvaneció. El corazón de Charles nunca estuvo completamente disponible. Él y Camilla se conocieron a principios de la década de 1970, presentados durante un partido de polo. Él era un joven oficial naval. Ella, una aristócrata segura de sí misma y llena de vitalidad, que compartía su amor por el campo, los caballos y su particular sentido del humor. Entre ambos, surgió una conexión profunda. Charles la veía como su verdadera igual, tanto a nivel intelectual como emocional. Sin embargo, las exigencias del deber real y, quizás, sus propias dudas le impidieron dar el paso definitivo. Como heredero al trono, se esperaba de él que se casara con una joven intachable, sin pasado controvertido y con una reputación irreprochable. Esa exigencia terminó sellando un destino marcado por la renuncia y el conflicto emocional. Lamentablemente, Camilla tenía un pasado sentimental ampliamente conocido, lo que la hacía inadecuada para casarse con el príncipe. En 1903, mientras Charles se encontraba destinado en el extranjero con la Marina Real, Camilla aceptó la propuesta de matrimonio del oficial de caballería Andrew Parker Bowles. Para muchos, aquello debía haber puesto fin definitivamente a su vínculo, y durante mucho tiempo así se creyó. Sin embargo, cuando el príncipe Charles inició su relación con la joven Lady Diana Spencer, de apenas 9 años, en 1980, su vínculo con Camilla continuaba en secreto. Diana, todavía muy ingenua y completamente seducida por el cuento de hadas de casarse con un príncipe, no tenía conocimiento alguno de esa historia. Para ella, Charles era simplemente un hombre encantador, aunque algo distante. Diana tampoco sabía que Charles, que entonces tenía 32 años, se sentía presionado por el deber de casarse y asegurar un heredero, y que solo decidió pedirle matrimonio tras interpretar erróneamente un memorándum de su padre. Príncipe Felipe. No fue hasta poco antes de la boda cuando Diana descubrió una pulsera destinada a Camilla, grabada con las iniciales íntimas G y F, con la presencia invisible de una tercera persona. El matrimonio comenzó a resquebrajarse de manera irreversible. Aislada y luchando contra la bulimia y la depresión posparto, Diana ansiaba un amor demostrativo y una seguridad emocional que Charles parecía incapaz de ofrecerle. Él, por su parte, se sentía desconcertado ante las tormentas emocionales de Diana y encontraba su necesidad de afecto abrumadora. A medida que la distancia entre ambos crecía, Charles buscaba cada vez más refugio en la compañía familiar, tranquila y poco exigente de Camilla. Pero fue en 1986, cuando se cruzó un umbral decisivo y devastador. Según un memorando confidencial redactado por su secretario privado en 1990, ese fue el año en que, con el príncipe Harry teniendo solo 2 años y Diana atravesando su momento de mayor vulnerabilidad, la relación entre Charles y Camilla dejó de ser únicamente cercana para retomarse tanto a nivel emocional como físico. Dentro de su propio entorno, se reconoció oficialmente en privado que el romance había vuelto a consumarse. Charles solía retirarse a Highgrove, su residencia campestre, donde Camilla vivía cerca, encontrando en ella la compatibilidad intelectual y la tranquilidad rural que Diana no podía brindarle. En 1910,
Durante la fiesta del 40º cumpleaños de la hermana de Camilla, Diana protagonizó un enfrentamiento ya legendario. Le dejó claro que sabía lo que estaba ocurriendo entre ella y Charles, y confesó que lamentaba ser un obstáculo y que deseaba desaparecer. Camilla respondió con frialdad: «Tienes todo lo que cualquiera podría desear. Todos los hombres están enamorados de ti, y tienes 2 hijos maravillosos. ¿Qué más quieres?». A lo que Diana contestó con una verdad desgarradora: lo único que quería era a su marido. Todo se convirtió en un escándalo público cuando, a principios de los años 90, comenzaron a salir a la luz diversas revelaciones. En 1992, la publicación del libro Diana, su verdadera historia, de Andrew Morton, elaborado con la colaboración secreta de la propia Diana, hizo añicos la fachada del cuento de hadas, exponiendo su sufrimiento y señalando explícitamente a Camilla como la fuerza destructiva de su matrimonio. En 1994, Charles admitió públicamente haber sido infiel, afirmando que había permanecido fiel hasta que el matrimonio se rompió de manera irreversible, pese a los esfuerzos de ambos. Sin embargo, fue Diana quien pronunció el veredicto definitivo. En su histórica entrevista para Panorama en 1995, al ser preguntada por Camilla Parker Bowles, respondió con serenidad: «Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado». Esa sola frase bastó para resumir con crudeza lo que había vivido. Una vez destruida la ilusión del cuento de hadas, surgió una nueva pregunta. ¿Cómo reaccionó el palacio ante una princesa que ya no encajaba en sus normas? ¿Y qué precio tuvo que pagar Diana por salirse de ellas? Las represalias fueron sutiles pero claras. El acuerdo de divorcio de agosto de 1996 le otorgó a Diana una cierta independencia económica. Recibió una suma única de 17 millones de libras, una generosa asignación anual, y el derecho a seguir residiendo en su apartamento del Palacio de Kensington. Tras la intervención personal de la reina, conservó el título de Diana, princesa de Gales. Sin embargo, lo que le fue arrebatado fue el tratamiento de Su Alteza Real, una pérdida simbólica que marcó su definitiva separación de la institución que había definido su vida. Aquello la destrozó, porque en términos legales, significaba que ya no era miembro de la familia real. En el plano social, introdujo una situación tan surrealista como profundamente hiriente. En teoría, ahora debía hacer una reverencia ante sus propios hijos, su exmarido y las mujeres que habían sido sus cuñadas. Ese castigo mezquino era una declaración clara, aunque el público siguiera viéndola como realeza. El palacio había cancelado oficialmente su pertenencia al sistema. Sin embargo, mientras casi todo el mundo conoce la relación extramatrimonial de Charles, pocos saben que Diana mantuvo durante 5 años una relación con el oficial de caballería James Hewitt, que comenzó en 1986. Descrito por su escolta personal como un seductor nato, Hewitt le ofreció a Diana la atención y el afecto que tanto necesitaba, y más tarde la pasión que anhelaba. Se encontraban en la casa de la madre de él, en Devon, y en ocasiones Diana incluso lograba introducirlo clandestinamente en el Palacio de Kensington. Pero ese refugio emocional acabaría convirtiéndose en una nueva fuente de traición, agravando su aislamiento y alimentando la desaprobación del palacio hacia su vida privada. La relación terminó de forma dolorosa con otro abandono. A comienzos de los años 90, James, un militar comprometido con su carrera, fue destinado al extranjero al asumir el mando de una unidad de tanques. Diana se sintió traicionada. Según se dijo, intentó impedir su traslado, llegando incluso a amenazar con hablar con su superior. Pero él eligió su profesión. La relación se fue apagando, aunque la mayor traición aún estaba por llegar. En 1994, tras dejar el ejército, James colaboró con la periodista Anna Pasternak en el libro sensacionalista Princess in Love, donde relató su romance y utilizó un conjunto de cartas íntimas escritas por Diana. La publicación desató un escándalo que obligó a Diana a reaccionar, y en su entrevista con Panorama en 1995, confirmó la relación con una tristeza serena y digna.
El posterior intento de Hewitt de vender esas cartas por 10 millones de libras terminó por consolidar su imagen de oportunista y, por una asociación cruel, dañó también la percepción pública del juicio de Diana. Pero las consecuencias no acabaron ahí. Surgió un rumor especialmente cruel, que James, y no el príncipe Charles, era el verdadero padre de su segundo hijo, Harry. Aunque esto era imposible, Harry nació en 1984, y Diana no conoció a Hewitt hasta el verano de 1986. Algunas personas persistieron en creerlo únicamente porque ambos eran pelirrojos. Para el príncipe Harry, ese rumor fue una fuente de dolor duradero. Él mismo relató cómo la insistencia de los tabloides en difundir la mentira resultó profundamente dañina, hasta el punto de hacerle cuestionar si existía un plan para separarlo de su familia. También reveló que su padre, el rey Charles, hacía bromas crueles al respecto, riéndose mientras preguntaba quién sabía si realmente era su padre. Despojada de estatus, traicionada en privado y castigada en público, ¿cómo logró Diana reconstruirse? No como esposa real, sino como una mujer decidida a tomar el control de su propia imagen y de su propósito, empezando desde cero. A pesar de todo el drama, Diana logró levantarse tras el divorcio. Comenzó cortando el icónico peinado voluminoso que había enmarcado su rostro durante más de una década, sustituyéndolo por un corte corto, moderno y elegante. Ese cambio fue mucho más que una decisión estética. Fue una auténtica declaración de independencia, y el mundo reaccionó de inmediato. Su nuevo look se convirtió en tema de conversación, y Diana volvió a quedar atrapada en el agotador círculo de los paparazzi. Esto la obligó a transformarse en una estratega astuta, desarrollando métodos para restar valor a la fotografía intrusiva. En un acto especialmente ingenioso de desafío, comenzó a usar el mismo conjunto deportivo día tras día durante semanas. Para los fotógrafos apostados fuera, cada imagen nueva se convertía en una copia inútil de la anterior. Diana también perfeccionó el arte de la salida protegida, caminando hacia atrás desde su coche para impedir que las cámaras captaran su rostro con claridad. En otras ocasiones, optaba por una liberación controlada, avisando deliberadamente a la prensa de su paradero cuando deseaba proyectar una imagen concreta. Aunque este delicado juego de manipulación conllevaba riesgos, estas tácticas reflejaban a una mujer que aprendía a moverse dentro del fuego de su propia fama, no como una víctima pasiva, sino como alguien que quería imponer sus propias reglas. En el ámbito profesional, esta etapa la vio utilizar sus antiguos patronazgos reales para convertirse en una poderosa figura humanitaria por derecho propio. Canalizó su enorme influencia internacional hacia la campaña global para la prohibición de las minas antipersona, una causa que unió su compasión con su valentía. En enero de 1997, el mundo observó cómo caminaba por un corredor despejado, dentro de un campo minado en Huambo, Angola, equipada con chaleco antibalas y visor protector. Aquella imagen fue cuidadosamente pensada para sacudir conciencias y hacer visible el problema que ella estaba decidida a combatir. Entre bastidores, Diana trabajó incansablemente, contribuyendo a dar forma a discursos y exigía conocer cada detalle del problema. Su implicación fue duramente criticada por algunos políticos que la calificaron de injerencia ingenua y mal informada. Sin embargo, su voz logró transformar el debate público y generar una presión social imposible de ignorar. Fue con ese mismo espíritu de autodeterminación que Diana inició una relación con Dodi Fayed. En el verano de 1997, tras la profunda soledad vivida durante su matrimonio y una relación posterior, discreta y casi secreta, con un cirujano que evitaba cualquier exposición mediática, Dodi representó algo completamente distinto. Era un compañero que no temía mostrarse a su lado. Su romance, que floreció durante vacaciones a bordo del yate familiar de Dodi en el sur de Francia, se desarrolló bajo el foco constante de los medios, un foco que Diana ya sabía manejar con maestría. Las imágenes de ambos besándose o de Diana sentada pensativa sobre un trampolín inundaron las portadas de todo el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, Diana parecía auténticamente feliz y amada. La relación avanzó con rapidez. Se hablaba de anillos, de planes de futuro.
alimentando aún más la narrativa vertiginosa que rodeaba su nueva vida. Pero justo cuando Diana parecía recuperar la felicidad y la independencia según sus propias reglas, el destino parecía estar cerrando el cerco, dispuesto a silenciar su historia de la forma más brutal imaginable. Cuando el mundo lloró, en la oscuridad previa al amanecer del 31 de agosto de 1927, la vida de la mujer más fotografiada del planeta terminó en un caos violento de luces intermitentes y metal retorcido en un túnel de París. Diana, princesa de Gales, murió a causa de las heridas sufridas cuando el Mercedes en el que viajaba, conducido por Henry Paul, un empleado del Hotel Ritz que se encontraba bajo los efectos del alcohol, se estrelló a gran velocidad mientras intentaba huir desesperadamente de un grupo de paparazzi que los perseguía. Dodi Fayette y Henry Paul murieron en el acto. Diana, aunque gravemente herida, fue extraída con vida del vehículo. Sus últimas palabras, según se informó, «Dios mío» y «déjenme en paz», resonaron como un eco trágico de una existencia marcada por la huida constante de las cámaras. A pesar de una compleja intervención quirúrgica en el hospital de la Pitié-Salpêtrière, fue declarada muerta pocas horas después. La reacción mundial fue una explosión de dolor crudo e inmediato, que sorprendió incluso a los observadores más experimentados. En Londres, una marea humana de flores, cartas manuscritas, velas y osos de peluche cubrió espontáneamente las rejas del Palacio de Kensington y del Palacio de Buckingham. Era un duelo colectivo por una mujer que muchos sentían cercana, un símbolo de compasión, vulnerabilidad y belleza herida con el que millones se identificaban profundamente. En contraste, en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde la familia real pasaba las vacaciones de verano con los jóvenes príncipes, la reacción inicial fue fría y distante. Mientras el pueblo lloraba en las calles, exigiendo una señal de su monarca, el palacio se aferró al protocolo. No se izó ninguna bandera a media asta en Buckingham Palace, ya que el estandarte real solo ondea en presencia del soberano, y no hubo un comunicado inmediato de la reina. La indignación pública no tardó en estallar. Los periódicos publicaron titulares como «¿Dónde está nuestra reina?» y «Demuestren que les importa». La ira popular creció hasta poner en entredicho la legitimidad misma de una monarquía que parecía desconectada del sentir de su pueblo. Bajo una presión abrumadora, el palacio cedió. La reina regresó a Londres, y en un histórico discurso televisado, habló no solo como soberana, sino como abuela. Reconoció el dolor, la conmoción y la ira del público, y elogió la calidez y la humanidad de Diana. La bandera del Reino Unido ondeó finalmente a media asta, y el funeral se convirtió en una integración tardía, pero poderosa, del sentimiento popular dentro del ritual real, marcado por la actuación de Elton John y los aplausos de la multitud. Sin embargo, mientras el mundo presenció su funeral, muy pocos conocerían el lugar donde Diana fue finalmente enterrada. Su tumba se encuentra en una isla dentro de la finca familiar de Althorpe, en Northamptonshire. La pequeña isla se alza en el centro de un lago circular llamado el Óvalo, y una sencilla piedra negra lleva grabado su nombre. No obstante, con el paso del tiempo, han surgido diversas reservas y controversias en torno a este lugar de descanso final. Las estrictas restricciones en torno a la tumba. Muchas personas deseaban visitarla y rendirle homenaje, pero durante más de 20 años, solo los miembros más cercanos de la familia tuvieron permitido el acceso. Medidas de seguridad extremas, como sensores de movimiento alrededor del lago, impedían incluso acercarse a la isla en barco. Su hermano, Charles Spencer, explicó que decidió que no fuera enterrada en Londres para evitar que su tumba se convirtiera en un espectáculo mediático permanente. Quiso que descansara en paz, lejos de los paparazzi y de las multitudes. También afirmó que Diana había dicho en vida que Althorpe era el único lugar que realmente había sentido como su hogar. Y cuando los flashes dejaron de iluminar la escena y las multitudes regresaron a sus casas, quedó una pregunta dolorosa. ¿Qué les quedó a los dos niños que perdieron a su madre? Especialmente sabiendo que sus últimas palabras con ella los acompañarían toda la vida. La última llamada.
Diana fue enterrada el 6 de septiembre de 1997, mientras más de 2.500 millones de personas seguían el funeral por televisión y millones se alineaban en las calles de Londres. Los príncipes William y Harry caminaron detrás del féretro junto a su padre, el príncipe Charles, y su abuelo, el príncipe Philip. La imagen de los dos niños, de 15 y 12 años, avanzando en silencio, rompió el corazón de millones. Para William y Harry, el día en que su mundo se derrumbó fue aquel en que su padre les comunicó la noticia del accidente de su madre. El príncipe Harry recordaría más tarde ese momento con claridad, explicando que mantuvo la esperanza de que ella estuviera bien, una confirmación que nunca llegó. William describió la sensación como si un terremoto hubiera sacudido la casa. Sin embargo, su trauma se vio amplificado y distorsionado por la reacción global ante la muerte de Diana. De hecho, Harry confesó que le sorprendía ver a tantas personas que nunca habían conocido a su madre llorar y mostrar más emoción de la que él mismo era capaz de expresar en ese momento. Pero lo que más marcó a los hermanos fue su última conversación con ella, un episodio que muchos desconocen. Ese último día, entretenidos y emocionados jugando con sus primos, los niños atendieron apresuradamente una llamada telefónica de Diana, que se encontraba en París. Años después, el príncipe William recordaría esa conversación final con un profundo sentimiento de culpa. Él y Harry estaban distraídos, deseosos de volver a sus juegos, y terminaron la llamada rápidamente, sin saber que sería la última vez que escucharían la voz de su madre. Con el paso del tiempo, aquella despedida apresurada se convirtió en un recuerdo doloroso. El príncipe Harry también habló de ese mismo arrepentimiento, afirmando que la brevedad de aquella llamada lo acompañó durante toda su vida. Después de conocer todo lo que Diana sufrió en silencio, ¿crees que el mundo realmente la comprendió mientras estaba viva? Y si su dolor estuvo a la vista de todos durante tanto tiempo, ¿cuántas otras historias seguimos descartando demasiado rápido hasta que ya es demasiado tarde?